Hola a todos, aquí Iñaki Unano de nuevo con vosotros, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar una cosa súper interesante que os va a ser súper práctico para poder aprender mecanografía. Os voy a enseñar cómo preparar vuestros propios ejercicios de mecanografía. Sí, como veis, los vuestros. Esto os va a permitir poder preparar vuestros ejercicios para ir a vuestro ritmo, poder preparar ejercicios que a vosotros os gusten y ya veréis que es súper sencillo. Esto lo que os va a permitir es no quedaros estancados porque os faltan ejercicios. Pero antes de nada, suscríbete y déjate un like que es gratis. Y ahora sí, vamos al ordenador a preparar los ejercicios. Bueno, pues ya estamos en el ordenador y nada, vamos a empezar con un ejercicio súper sencillo. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior, que bueno, os dejaré por arriba las etiquetitas, os enseñé a colocar los dedos correctamente? Y si os acordáis, las primeras dos teclas que aprendíamos eran la J y la F. Entonces, si vamos al teclado, veréis que la J y la F están aquí y vamos a empezar con esas dos primeras teclas, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el ejercicio más básico que tenemos en mecanografía? Bueno, pues podemos decir que podemos empezar con un ejercicio tan simple como puede ser F, J, espacio, ¿vale? Entonces, estamos combinando tres teclas que son la F, la J y el espacio. Estamos combinando dos teclas como son la F y la J que se escriben con los dos dedos índices y el dedo pulgar, ¿vale? En este caso, como os comenté, si hacemos F, J, el espacio lo deberemos hacer con el pulgar izquierdo. Bueno, entonces, ¿cómo prepararíamos un primer ejercicio? Hemos dicho que vamos a ir a por la F y la J, vamos, F, J, espacio, y repetimos esto unas cuantas veces. ¿Cuántas veces? Pues bueno, en principio las que queramos, pero lo recomendable sería que esto lo repitamos hasta que lo tengamos naturalizado, ¿vale? Que lo hagamos prácticamente sin pensar, ¿vale? Y que tengamos una velocidad constante y que no cometamos errores, ¿vale? Estos textos que estamos preparando, que yo ahora mismo estoy preparando, nos pueden servir para dos cosas. Por un lado, para que practiquemos mientras estamos preparando los ejercicios y luego los podemos pues proyectar en una pantalla o bueno, ya os enseñaré métodos para poder practicar mecanografía gratis desde casa con pocos recursos, ¿vale? No va a haber ningún problema para ello, pero ya veis que al final este ejercicio está prácticamente dominado, ¿vale? Este sería el primer ejercicio. ¿Por qué empezamos por aquí? Pues bueno, pues como os comenté, esta es la posición base y estamos ejercitando los dos dedos índices, que es como, bueno, lo principal o las dos primeras teclas que tenemos que aprender. Cuando tengamos esto ya naturalizado, lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso voy a eliminar todo. Cuando tengamos este ejercicio ya naturalizado, interiorizado, lo que vamos a hacer es pasar al orden inverso, que sería JF espacio, ¿vale? Y lo mismo, nos ponemos a hacer JF espacio hasta que nosotros tengamos esto ya muy interiorizado y nos salga de manera natural. Ya veis que mantenemos un ritmo constante y no cometemos errores, ¿vale? Cuando os pongáis por primera vez a aprender mecanografía, no queráis correr, ¿vale? Lo importante es que el movimiento sea el correcto. Con práctica alcanzaremos la velocidad que queramos, pero al principio lo que tenemos que hacer es interiorizar ese movimiento, ¿vale? Bueno, entonces, los dos primeros ejercicios, pues bueno, son como súper sencillos, son muy intuitivos, ¿vale? Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos gusta hacer parejas de ejercicios, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Nos gusta empezar a hacer las teclas por pares, luego ir sumando a las teclas una letra más y luego hacer como dobles parejas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería para nosotros el siguiente ejercicio? Si solo hemos aprendido la F y la J y queremos hacer tres teclas, pues empezaríamos con F, J, F, espacio.
F, J, F, espacio, F, J, F, espacio. Como veis, no estoy mirando en ningún momento al teclado, ¿vale? Lo importante es seguir mirando la pantalla. Si tenéis un teclado en la pantalla, pues no hay ningún problema, pero al final tened en cuenta que el día de mañana no vais a querer mirar el teclado y el objetivo es ese al final, es no mirar el teclado y hacerlo de manera natural, ¿vale? Entonces, este podría ser otro ejercicio. Lo podemos repetir nuevamente hasta que lo tengamos interiorizado. Puede ser que nosotros lo interioricemos en 1 minuto, que necesitemos 3. Eso, lo que necesitéis. Vosotros vais escribiendo y hasta que veáis que os sale natural. De todas maneras, puede ser que hoy os salga de manera natural, que mañana os pongáis y no os salga de manera natural. Que tengáis que pensar nuevamente dónde están las teclas. No os preocupéis, ¿vale? Podéis empezar nuevamente a repasar un poquito los ejercicios anteriores y luego podéis seguir avanzando. Puede ser que aprender las 4 primeras teclas, por decirlo de alguna manera, os cueste 3 días. Bueno, pues si os cuesta 3 días, os cuesta 3 días. No pasa nada, ¿vale? No tiene por qué salirnos todo en media hora. Entonces, luego otro trío que podemos preparar sería, por ejemplo, J, F, J, espacio, 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 J, F, J, espacio. Y así hasta que os salga también nuevamente de manera natural, ¿vale? Entonces, ya hemos aprendido las 2 primeras teclas, las hemos hecho por pares, JF, ¿vale? Y ahora hemos hecho JFJ, FJF, ¿vale? Ya hemos pasado a los tríos. ¿Qué otros ejercicios podemos preparar? Pues bueno, por ejemplo, podemos combinarlos de 4 en 4, ¿vale? En este caso podemos preparar ejercicios como FJ, FJ espacio, 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 FJ, FJ espacio. Así, nuevamente, hasta que os salga natural. Luego lo podemos invertir. JF, JF espacio, JF, JF espacio, JF, JF espacio, JF, JF espacio, JF, JF espacio. Esto parece un trabalenguas porque al final solo tenemos 2 teclas y el espacio, pero bueno, vosotros cuando estéis tanto ejercitando como preparando los ejercicios, está muy bien que los vayáis leyendo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que no sea solo pulsar teclas, sino que vayáis leyendo internamente o en voz alta, pero bueno, en bajito, lo que estáis escribiendo, ¿vale? Porque así es como que nuestro cerebro une lo que es la tecla con lo que leemos, ¿vale? Podemos seguir combinándolas de 4 en 4 y mezclando sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a preparar otro ejercicio. En este caso voy a volver a los grupos de 3, ¿vale? Podemos preparar ejercicios como FFJ, espacio, JJF, espacio, FFJ, espacio, JJF, espacio, ¿vale? FFJ, espacio, JJF, espacio. Estos son como dobles tríos, por decirlo de alguna manera, en los que combinamos la FFJ con JJF y, pues bueno, repetimos ciertos movimientos y al final el objetivo de todo esto es que nos salga natural, ¿eh? Insisto con lo de que nos salga natural muchas veces porque esto al final es muy mecánico, ¿vale? Aprender mecanografía es muy mecánico y tenemos que interiorizar esto muy bien. Entonces, vamos a preparar, por ejemplo, ejercicios de 4 en 4 en los que combinemos las teclas F y J, que pueden ser, por ejemplo, FF, JJ, espacio, JJ, FF, espacio, FF, JJ, espacio, JJ, FF, espacio. Otro ejercicio que podemos preparar con la J y la F, por ejemplo, FF, JJ, espacio como antes, y ahora podemos hacer JF, FJ, espacio. ¿Qué queréis hacer complicarlo un poquito más? Pues bueno, pues podemos preparar un ejercicio que sea JJ, FF, espacio, FJ, JF, espacio. Entonces aquí ya tenemos, como veis, 4 grupos de 4 en los que lo que hacemos al final es modificar un poco el patrón de las 4 teclas. Es decir, aquí tenemos FF que se repiten, JJ se repiten, pero aquí hacemos J, repetimos FF y hacemos J. Y aquí es justo al contrario, JJ, FF, F, JJ, F, ¿vale? Al final es un poco
conseguir un equilibrio entre la cantidad de veces que se escribe cada tecla, pero ir mezclándolas poco a poco y, insisto, que nos vayan saliendo de manera natural, ¿vale? Entonces, con este tipo de ejercicios podéis darle un poco al coco. Si queréis, al final podéis inventaros los ejercicios sin ningún problema, pero la idea es combinar esto. Podéis, si queréis preparar los ejercicios simplemente para poder proyectarlos, para poder enseñarlos a alumnos, da igual, lo que se os ocurra. Por ejemplo, aquí tenemos 4 grupos de 4, esto lo podemos copiar simplemente e ir pegándolo, ¿vale? Entonces, me comí un espacio, lo siento. Ponemos esto aquí y si vais pegando, pues al final os queda un ejercicio súper largo que, bueno, lo que os permite es pues estar escribiendo durante varios minutos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la siguiente tecla que vamos a aprender? La K y la D. Si os fijáis, son las dos amarillas. En este caso lo haríamos con los dedos corazón, ¿vale? Vamos a hacer un poco la misma jugada, ¿de acuerdo? K, voy al principio, perdón. K, D, espacio, 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 K, D, espacio. ¿Veis que al final sale súper natural, sin pensar? Sobre todo lo que tenemos que conseguir es eso, que salga sin pensar, ¿vale? Que nosotros escribamos, y en este caso ya veis que os estoy hablando y sigo escribiendo esto sin yo tener que pensar lo que estoy escribiendo, ¿vale? Vale, lo voy a borrar y ahora haríamos el ejercicio pues un poco el contrario, ¿vale? De K espacio, de K espacio. Ya veis que esto también está dominado, ¿vale? Esto es sencillísimo. Pero acordaos, la posición base hay que mantenerla. No podéis tener los otros dedos fuera de su lugar. No deberíais, por lo menos, ¿vale? Poder se puede tener, pero no os lo recomiendo para nada. Vamos a seguir un poco la misma lógica de antes y lo que vamos a hacer es preparar un ejercicio de, por ejemplo, K, D, K, espacio, 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 perdón. Vale, este podría ser otro ejercicio. Siguiendo la misma lógica, invertimos el ejercicio y en este caso sería de K, D, espacio, de K, D, espacio, de K, D, espacio, de K, D, espacio, K, D, espacio, de K, D, espacio, de K, D, espacio, de K, D, espacio, ¿vale? Esto hasta el infinito, nuevamente, hasta que os salga natural. Vamos ahora, por ejemplo, a los grupos de 4. ¿Cuáles serían los grupos de 4? Pues bueno, serían K, D, D, K, espacio, 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 K, D, D, K, espacio. ¿Vale? Este sería uno. Elimino este podría ser otro, de K, K, D, espacio, de K, K, D, espacio, de K, K, D, espacio, de K, K, D, espacio. K, K, D, espacio, de K, K, D, espacio, de K, K, D, espacio, de K, K, D, espacio. Bueno, una vez tengamos esto dominado, esto hasta que lo dominéis, ¿vale? Siempre, O sea, os ponéis y cuando lo tengáis dominado, entonces, pues bueno, pasáis al siguiente ejercicio. Esto podéis coger un día y prepararos un documento y nada, ese documento hasta que lo tengáis súper dominado y os salga sin fallos, pues podéis ir practicando, ¿vale? En este caso, bueno, podemos volver a combinar D, K, K, espacio, K, K, D, D, espacio, por ejemplo, ¿vale? Puede ser esto así, o puede ser, por ejemplo, D, K, D, K, D, K, D, K, K, D, K, D, un poco a vuestra imaginación, ¿vale? Esto, bueno, ahora lo vamos intercalando en grupos de 4, por ejemplo, pero también podéis darle al coco, como siempre os digo, de K, K, D, K, D, D, K, K. Por ejemplo, este ejercicio lo copiáis así, os lo ponéis en vuestro Word, por ejemplo, en vuestro bloc de notas, e intentáis copiar exactamente lo mismo, hasta que os salga exactamente igual que lo que tenéis, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago aquí un intro,
puedo intentar copiar lo que tengo ahí en el Word, ¿vale? De K, K, de K, de D, K, K, ¿vale? De K, K, de K, de D, K, K, de K, K, de K, de D, K, K, ¿vale? Y así lo vais copiando hasta que os dé la gana. Súper sencillo, ya veis. Y gratis. Bueno, ahora me preguntaréis, oye, Iñaki, ¿y cómo sigo? Sencillo, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? La J, la F, la K y la D. Pues vamos a combinarlas. El primer ejercicio es súper sencillo. JF de K, por ejemplo. JF de K, JF de K, JF de K. Hasta que os salga natural. Combinamos al contrario. FJKD, 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 FJKD. ¿Vale? Y ahora continuamos combinando nuevamente. Pues FFJJ, KK, DD, por ejemplo. Y ahora podéis hacer al contrario. JJ, FF, DD, KK. ¿Vale? Por ejemplo, este ejercicio lo mismo, lo copiáis y lo vais escribiendo, sin ningún problema. Bueno, pues con estas 4 letras yo creo que ya tenéis por lo menos para los primeros ejercicios con los dedos índices y corazón. En otro siguiente vídeo, porque este se está alargando ya mucho, os enseñaré las siguientes 4 letras y así iremos sumando poco a poco hasta que consigamos todo el teclado, ¿vale? Si tenéis cualquier duda ya sabéis, os dejáis vuestros comentarios ahí abajo y os contesto, ¿vale? Así que nada, os mando un saludo y chao.